Pues muy buenas a todos, sed bienvenidos y bienvenidas a un vídeo bastante interesante, un vídeo que hacía tiempo que quería hacer, pero que hasta ahora no lo he organizado, no lo he planteado en condiciones y que ya por fin os traigo al canal y no es otra cosa que hablar de vuelos y más concretamente de vuelos baratos, de cómo conseguir ofertas, de cómo ahorrarse un dinerito a la hora de viajar, porque es una pregunta muy recurrente que seguramente habréis visto vídeos a lo largo de YouTube muchísimos explicando trucos, páginas, recomendaciones, comparadores, etcétera, etcétera. Pero en este vídeo os voy a contar cuáles son los truquillos que yo utilizo a la hora de comprar vuelos baratos, esas cosas que yo hago para buscar ofertas, para ahorrarme un dinerito. Y ya os digo que no es nada milagroso, pero es algo que me funciona y es algo que si aplicáis bien creo que dará sus frutos y a la hora de viajar podéis ahorraros algún dinero y comprar vuelos bastante más baratos. Así que vamos a ello porque yo creo que os va a gustar y si estáis interesados en viajar próximamente, quizás os interese quedaros. Pues bueno, vamos allá con este vídeo de cómo consigo vuelos baratos y ya os adelanto que para esto no hay ningún tipo de milagro. Si os dicen que hay una página maravillosa que os encuentra ofertas maravillosas, no le hagáis caso, es mentira, no hay ningún truco excepcional para esto, simplemente hay que tener un poco de experiencia y os voy a dar ahora mismo los trucos que yo sigo. Y ya veréis que no hay ninguna fórmula mágica, pero en determinados casos me funciona y en general he conseguido viajar un poquito más barato si aplico todo esto que os voy a contar. Obviamente a la hora de buscar vuelos tenemos que recurrir a internet, eso es más que obvio en los días que corren, pero para buscar vuelos hay muchísimas páginas en internet, muchísimas. Hay aplicaciones, hay webs como os he dicho, hay comparadores de 1000 tipos y obviamente nos tenemos que decidir por alguno. Yo he probado muchos, he navegado por lo largo y ancho de internet, pero al final recomiendo lo que todo el mundo recomienda o lo que la mayoría de gente que viaja hace. Y es Skyscanner. El comparador por excelencia de vuelos es el que yo utilizo y es el que tenéis que utilizar. Ya está, no perdáis el tiempo con otros. Los hay muy buenos como Kayak, como Momondo, como otros, como incluso Google Vuelos, que no funcionan nada mal. Pero es que Skyscanner a día de hoy es como, no sé, es el Google de los vuelos. Es maravilloso y funciona de narices. ¿Y por qué funciona de narices y por qué lo recomiendo? Pues tengo aquí apuntadas algunas cosas que debéis saber sobre Skyscanner si todavía no lo conocéis. En primer lugar es que es un mega comparador que lo compara absolutamente todo. Aerolíneas, distintas páginas de vuelo, ofertas en tiempo real, con lo cual las ofertas, los precios, todo esto se muestran en Skyscanner y creo que no hay ningún rincón de internet que le falte por comparar porque realmente es increíble. Nos compara vuelos directos, nos compara escalas, diferentes días y eso es absolutamente genial. Así que yo os recomiendo que ya sea mediante la página web o mediante la aplicación lo utilicéis porque vais a ver que es increíble. Al hilo de esto, no solo nos muestra precios, sino que tiene una herramienta muy útil que son los gráficos. Y esto es genial si tenemos flexibilidad a la hora de volar. Después hablaremos de esto. Pero los gráficos nos muestran cómo evolucionan los precios a lo largo de los días. Y nos permite ver qué días son más baratos y qué días son más caros. Con lo cual no tenemos que estar probando días, probando combinaciones a ver si encontramos un vuelo mejor. Aquí, en un gráfico donde se nos muestra el mes entero, podemos ver cómo evolucionan los precios y realmente es muy útil porque es más rápido, nos hacemos una idea y más o menos podemos tener en mente lo que queremos y lo que no queremos, con lo cual muy bien. Si dado el caso tenemos un vuelo concreto ya en mente, unos días y demás, podemos echar mano de las alertas de precio. Yo esto lo utilizo muchísimo, sobre todo cuando vuelvo a España y vuelvo en épocas donde los precios están más altos. Yo activo una alerta de precio que es muy sencillo de hacer y automáticamente la aplicación o el correo electrónico os notifica de si ha habido aumento o bajada de precio en el vuelo que queráis. A mí sinceramente me encanta y es una manera de no tener que estar todo el día mirando vuelos para ver si el precio varía. Para mí es una de las mejores herramientas de Skyscanner y lo utilizo. Y por cierto, Skyscanner no me paga por este vídeo, pero lo digo tan encantado porque siempre me ha funcionado y yo lo recomiendo. Y la última, el último consejo que os doy sobre Skyscanner es que las aplicaciones son muy buenas, funcionan de lujo. Yo principalmente utilizo la página web porque creo que es un poco más completa y un poco más intuitiva, pero la aplicación tanto para Android como para iOS funciona de narices y está muy pero que muy bien. Así que de verdad el comparador que yo utilizo es Skyscanner y esta es la herramienta básica que debéis conocer. Yo desecharía otras opciones pese a que sean muy buenas, pero es que Skyscanner a día de hoy es el mejor y no hay otro que me haya conseguido convencer como ellos.
Partiendo de esta base, que ya tenemos el comparador, ya sabemos utilizarlo, ya sabemos los vuelos que queremos, vamos con mis trucos personales a la hora de encontrar vuelos baratos. Porque obviamente podemos tener un comparador de narices, podemos tener toda la información del mundo, pero yo creo que aquí tenemos que aplicar un poco el sentido común y debemos utilizar algunos trucos para encontrar vuelos baratos. El primer truco, creo que es de sentido común, creo que es bastante lógico y es la palabra flexibilidad. Obviamente aquí vamos a quitar los vuelos esos que tienes que hacer sí o sí, es decir, si tienes que ir a trabajar a cualquier sitio o no sé, ir a tal sitio sí o sí, tal día, a tal hora, obviamente aquí la flexibilidad no tiene sentido porque te vas a tener que comprar ese vuelo sí o sí. Aquí estamos hablando de viajar. Estamos hablando de tener fechas flexibles a la hora de comprar vuelos. Y esto yo lo aplico mucho cuando vuelvo de Londres a España. Porque ya sabéis que a veces, imaginaros que tengo 2 semanas de vacaciones y obviamente todos queremos empezar las vacaciones lo más pronto posible. Pero a mí no me importa a lo mejor salir un día antes o salir un día o 2 después si esto me va a ayudar a ahorrar dinero importante a la hora de comprar el vuelo. Con lo cual la flexibilidad es importante. Tener en mente que es muy importante adelantar o retrasar la fecha de salida o de llegada de los vuelos para ahorraros un dinero. Esto obviamente es a gusto de cada uno. Si queréis gastar un poco más por tener más tiempo en el destino que sea, pues perfecto, pero si lo que queréis es ahorrar dinero, yo os recomiendo la flexibilidad porque es más que útil. Otro factor que podéis tener en cuenta a la hora de encontrar vuelos baratos son las escalas y los aeropuertos cercanos. Es decir, si por ejemplo yo tengo un vuelo de Londres-Sevilla, desde un aeropuerto en concreto al aeropuerto de Sevilla, sería interesante buscar otras alternativas, otros planes B, otras rutas que nos puedan salir más rentables. En el caso de Londres es más sencillo porque son 6 aeropuertos lo que tiene esta ciudad, con lo cual hay más combinaciones, pero yo siempre recomiendo mirar los aeropuertos más cercanos a la ciudad de destino. A veces es más barato, incluso aunque tengáis después que transportaros a la ciudad en cuestión. Y también, por supuesto, el tema de las escalas es muy importante. A veces, a lo mejor es un vuelo corto, pero se alarga un poquito más por el tema de las escalas, pero merece la pena por el tema del precio. Yo, por ejemplo, el pasado octubre fui a Barcelona, que la distancia no es mucha desde Londres, no es un vuelo muy largo, pero hice escala en Alemania porque me salía en este caso bastante más barato y me ahorré bastante dinero. Y ya de paso, pues tuve la oportunidad de volar con una compañía que estaba bastante bien. Con lo cual, no tengáis pánico, no tengáis miedo a las escalas, no las rechacéis desde el primer momento, tenedlas en cuenta, porque a lo mejor puede ser el vuelo un poco más largo, pero ahorraros bastante dinero y eso yo creo que está bastante interesante. Otra cosa que utilizo, y aquí vamos al hilo con la aplicación de Skyscanner, son las alertas de precio. Yo esto lo utilizo muchísimo, lo he dicho antes, las activo, la ruta que sea, le marco la campanita, le marco el favorito y automáticamente al correo me llegan las alertas de precio en cuestión. Esto es perfecto para no tener que ir mirando todo el día el precio del vuelo y para poder enterarme. Esto, si lo sumas a la flexibilidad, hará que puedas hacer varias alertas de precio y al final elijas el vuelo en el día que mejor te venga, con lo cual perfecto, y al final esto siempre repercute en la cartera, en el bolsillito, con lo cual va a haber un ahorro de dinero. Y estos trucos son importantes, pero para mí el más interesante, el que yo creo que más hay que aplicar, es la palabra paciencia. Y esto no lo solemos tener a la hora de viajar, porque queremos reservar el vuelo cuanto antes, el hotel, lo que sea, queremos ya, por ese nerviosismo que nos implica viajar, por esa excitación, por así decirlo, por ese ímpetu, queremos reservar las cosas cuanto antes. Pero la palabra paciencia es muy interesante. ¿Y cómo se puede aplicar esto? Pues bien, os cuento el ejemplo de mi último vuelo de Londres a Sevilla por Navidad. Yo tenía en mente, yo ya tenía aceptado que me iba a gastar 300 libras en el vuelo. Y estos son pues 320-330 euros. Ida y vuelta. Esto es una barbaridad. Ya sé que es periodo de Navidad, que suben los precios, pero yo ya tenía un poco la mente preparada para gastarme esa pasta. ¿Qué pasa? Si aplicamos la paciencia, realmente creedme que podéis ahorrar dinero. Obviamente no vuelve a ser una fórmula mágica, pero creedme que en muchas ocasiones funciona. ¿Y la paciencia cómo se practica? Pues dedicad tiempo cada día a buscar los vuelos en cuestión. Yo, por ejemplo, era Londres-Sevilla o Londres-Faro, porque es el aeropuerto cercano, lo que os comentaba antes de los aeropuertos cercanos, y me dedicaba cada día durante un ratito a mirar los vuelos y a mirar los distintos precios, utilizando la aplicación de Skyscanner. Es decir, lo tenía en mi móvil, no tenía que encender el ordenador ni nada, y miraba las mismas rutas que ya tenía guardadas, miraba por si había variaciones de precio. Esto, día tras día, al final tuvo sus frutos, tuvo su recompensa,
Y un sábado por la noche tonto, que yo estaba mirando vuelos, me di cuenta que el vuelo de ida de Londres a Sevilla había bajado creo que 50-60 libras. Es una barbaridad. Y había bajado por debajo de las 100 libras, cuando ningún vuelo bajaba de este precio. Todos superaban las 100 libras. Con lo cual, esta paciencia me dio sus frutos, pude reservarlo y al final, entre ida y vuelta, pues me gasté 220-230 libras. Sigue siendo mucho dinero, pero son 100 libras de diferencia respecto al precio final del vuelo. 100 euros, 120, lo que sea, respecto a lo que me gasté. Esto ya veis que es un ahorro bastante importante, sobre todo cuando hablamos de vuelos tan caros y en épocas tan difíciles como Navidad. Así que, como os digo, la paciencia es muy importante. Yo os recomiendo que miréis los vuelos día tras día, diferentes rutas, diferentes aeropuertos, escalas, que le dediquéis tiempo, porque realmente es la única manera de que en algún momento determinado podáis encontrar esa oferta. Y cuando la encontréis, no os lo penséis, reservar el vuelo y listo. Porque si os quedáis sentados diciendo, bueno, ya lo miraré, hay tiempo todavía y demás, no vais a tener la opción de encontrar un vuelo barato, salvo que tengáis mucha suerte. Y a la pregunta, por último, ¿cuánta antelación es necesaria para reservar un vuelo? Pues bueno, esto nuevamente no es una ciencia exacta. Hay muchos estudios que dicen que 3 semanas antes, 6 meses, 4 meses, lo que sea. Yo, en base a mi experiencia, he podido comprobar que los vuelos cortos, es decir, vuelos de 2, 3, 4 horas, cuando han pasado ya menos de 3 semanas, ¿vale? Es decir, cuando quedan menos de 3 semanas, me explico mejor, para el vuelo, los precios ya no bajan, por lo general. Al contrario, empiezan a subir o como mucho se quedan estancados. Con lo cual, para este tipo de vuelos, es decir, por ejemplo, vuelos entre Europa, vuelos cortos, de corta duración, en los que yo suelo hacer, os recomiendo que miréis con más de 3 semanas de antelación si es posible, porque aquí sí que podéis encontrar ofertas interesantes y los precios no están tan disparados. Pero menos de 3 semanas ya se disparan los vuelos. Y vuelos más largos, vuelos transoceánicos de 8, 10, 14 horas, lo que sea, no os puedo contar mucho porque no he hecho ninguno realmente, pero aquí todo el mundo coincide de que no hay una ciencia exacta y de que la antelación tiene que ser de meses para encontrar un precio razonable. Así que, en definitiva, estos son todos los trucos, todo lo que yo utilizo para encontrar vuelos baratos. El vídeo, perdonadme si ha quedado más largo de lo normal, pero es que son muchos factores los que hay que comentar. Si queréis viajar en condiciones, si queréis reservar un vuelo y ahorraros dinero, yo os recomiendo encarecidamente que apliquéis estos trucos, que utilicéis Skyscanner, que tengáis paciencia, que utilicéis el sentido común y que realmente seáis flexibles a la hora de reservar un vuelo. Espero sinceramente que os ayude mucho este vídeo, que sea muy útil y que me contéis si os sirve a la hora de viajar. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Feliz viaje si te ha servido esto. Y un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.